La magia del audiovisual. Totalmente, La manera de representar a personajes e identidades, etcétera, ¿no? O los lugares, que es otro personaje más también. Y en ese sentido es totalmente. perfecto, ¿no? El papel del cine es Sí, fantástico. sí, vamos, yo creo que si nos dejan estamos aquí más rato, o sea, porque Ah, llevamos sí, como sí, 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 tirando y sí, sí, sí. ya. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo episodio de Sumergencias, ese programa donde surgen conversaciones que evidentemente no han sucedido antes. Este programa, este proyecto es un espacio en el que se intenta y en muchos casos se consigue dar voz a proyectos, fricadas, reflexiones y todas esas cosas que se escapan de las fronteras habituales. Vamos, que toda la persona que pase por aquí tiene que contarnos una historia suya que quizás no es la que más se le conoce, pero que seguro no nos va a dejar indiferentes. De hecho, lo vamos a demostrar en un ratito. Por eso mismo, en Sumergencias siempre somos personas curiosas quienes entrevistamos a las invitadas que tienen algo interesante que contar. En este caso, lo que hacemos y como se suele hacer habitualmente es una entrevista, por llamarla colectiva, porque nos vamos a entrevistar el uno al otro, aunque yo tenga aquí un poco el cetro de mando, ni mucho menos soy el que más manda aquí, soy, eso sí, Carlos Barea. Soy, entre muchas otras cosas, escritor, investigador, activista cultural y apasionado del cine. Porque si vamos a hablar de algo hoy aquí, es precisamente del cine. Y para ello tengo aquí a mi lado virtual, al menos a Carlos Manuel Valdés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos Manuel? Hola Carlos, ¿cómo estás? Encantado de saludarte y esperando que esto sea un rato agradable para los dos. Genial. Carlos Manuel es profesor titular de la Universidad de Geografía y se dedica a las actividades docentes e investigadoras. Sí que actualmente eres presidente del Colegio de Geógrafos, pero sí que me gustaría un poquito más aquí, como esto es una charla distendida y tal, una cosa es los títulos que tenemos y otra cosa es cómo nos presentamos nosotros mismos. Así que, ¿cómo te presentarías tú, Carlos? Bueno, pues por las horas que uno dedica al día, tengo que decir que soy geógrafo, claro, aunque eso no quita para que haya otro tipo de actividades o aficiones, algunas desgraciadamente un poco apartadas, ¿no? Que uno desearía, pero que están es un poquito en un segundo plano, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, fíjate, más que el cine es la música, ¿eh? Eso es lo que verdaderamente a mí Más. me gusta. Más que el cine es la música, incluso más que la geografía quizá, y que no se enteren muchos, es la música. Pero no, sí, soy geógrafo convencido y que lo disfruta mucho además, porque es una profesión muy afortunada, no te aburres y eso es Claro, una suerte muy grande. pero ¿la música como investigación o la música como No, disfrute? la música, que estudié música en el conservatorio unos años, pero hubo un momento que era incompatible ya con la carrera universitaria y la dejé. Pero sí, sí, Y ya se estudiaba en quedó el por ahí, ¿no? conservatorio flauta travesera y todo eso, pero al final lo otro se adelantó y mira, ahí se quedó. Pero bueno, como oyente, mucho y muy inquieto además, me gusta mucho, sí. Sí, ¿no? Ujú, Qué bien. ujú, Pues sí, fíjate, como a sí. mí cuando me propusieron esto de este proyecto, ¿no? Porque al final es como, venga, Carlos y Carlos, además que somos tocayos, Exacto. ibais a hablar de cine. Y fue como, bueno, Ujú, muy bien. Pero y me dicen, pero es que Carlos es geógrafo. Y dije, ujú. vamos a ver, ¿cómo es esto, no? Entonces, claro, sobre todo, tú lo que has desarrollado, me imagino que con tu equipo de investigación de la Carlos III, si no me equivoco, ¿no? Es en la Sí, universidad, eso es un es. proyecto que se llama Geocine, ¿no? Sí, bueno, el geocine es el nombre, es la manera de denominar algo que efectivamente un poco es lo que tú señalabas, ¿no? Que hace lo geográfico con el cine, ¿no? Pues justo ahí intentamos unirlo, ¿no? Esas dos piezas. ¿Y por qué? Pues porque precisamente desde la geografía percibimos que había un campo de análisis, de estudio, de atención al mundo del audiovisual y en concreto empezamos con el cine de ficción, porque percibíamos que tenía una utilidad enorme como forma de divulgar espacios geográficos, paisajes geográficos, ¿no? Por decirlo así, y además porque, claro, la fuerza que tiene el cine, la intensidad de lo que sucede, ¿no? En la gran pantalla, pues hace que el espectador se enganche. Entonces veíamos que mediante el cine y buenas películas o no tan buenas películas, pues se podía conseguir efectivamente trasladar al espectador una serie de análisis y de contenidos que merecía la pena estudiar con detalle.
Ujú. Vale, pero entonces es para que yo me Sí. entere realmente que es una especie de mapa, por decirlo de alguna forma, en el que aparecen señaladas dónde se han rodado, dónde aparecen las Bueno, escenas o sí, cómo. bueno, esa es una de las líneas. O sea, el origen de todo esto fue otro colega y yo, Agustín Gamir y yo, damos clase de geografía en una universidad donde no hay estudios de geografía, sino que hay estudios de turismo, de humanidades o también de comunicación audiovisual y periodismo. Entonces pensamos, a los estudiantes de comunicación hay que hablarles de algo que les enganche. Y pensamos encargarles una serie de trabajos sobre, por ejemplo, la imagen de las montañas en el cine, o la imagen de las ciudades en el cine. A partir de ahí nos dimos cuenta que más allá de esa componente un poco pedagógica o didáctica, había cosas que analizar, un poco descuartizar la película con el permiso de todo el mundo del cine Ujú. para ver qué cosas tenían contenidos geográficos. Y vimos que eran muchos aspectos. Es decir, incluso películas que no tienen nada de geográfica, en la forma en que tratan las imágenes, en la forma en que utilizan las localizaciones, pues permite un cierto análisis geográfico. A partir de ahí, una de las cosas que vimos que era muy importante era decir, si nos interesa ver de qué manera el cine construye imaginarios geográficos, habrá que saber dónde transcurren las películas, no dónde está la historia, sino dónde se filma la historia, qué se enseña. Entonces, a partir de ahí salió la idea de tenemos que poner puntitos en el mapa, lo que tú señalabas, ¿no? Hemos hecho precisamente varios proyectos de investigación, uno sobre ciudades españolas en el cine, en el que hemos analizado pues 200 películas aproximadamente y hemos intentado localizar, georreferenciar exactamente las localizaciones que se corresponden a esas ciudades, ¿no? Y luego tenemos otro proyecto sobre la Comunidad de Madrid. Ahí es parecido, pues tenemos un volumen amplio de películas y toda escena que identificamos la localizamos creando ese mapa, esa especie de visor, ¿no?, cartográfico para que cualquier persona lo pueda consultar porque es abierto por completo para cualquier ciudadano. Qué bien, pues en cuanto terminemos esto, yo creo que me voy a meter a cotillear, porque Ujú. como hablábamos un poco antes of the record, no he querido investigar mucho sobre el proyecto porque quería un poco eso, que saliera directamente de la fuente directa que eres tú, ¿no? Que me contaras el proyecto, pero en cuanto terminemos sí que quiero meterme con ello. Me parece muy, muy interesante lo que has comentado, me he quedado con una frase que me ha gustado mucho, lo de Mm. que el cine crea imaginarios geográficos, ¿no? Mm. Porque sí que también me gusta, estaba yo pensando, yo que soy una persona como muy cuadriculada, todo el rato, no necesito como todo el rato establecer vínculos, establecer conexiones. Digo, aparte de que nos gusta a los dos el cine, ¿no? Digo, ¿qué es lo que nos puede unir, ¿no? Más allá de eso, del gusto por el cine. Y yo creo porque antes me preguntabas también fuera, ¿a qué te dedicas? Digo, luego te lo digo en directo, ¿no? Un poco para sorprenderte, ¿no? A ver, en mi pequeña presentación esta que he hecho, pues soy escritor, soy también investigador. De hecho, mi trabajo fin de máster fue sobre la representación de la homosexualidad en el cine de Eloy de la Iglesia. Es Mm. decir, siempre intento establecer una vinculación entre los estudios cinematográficos y los estudios de género y sobre todo en relación con lo LGTB, ¿no? Con lo queer. Ujú. Y me parece muy interesante porque igual que se crean imaginarios geográficos desde tu campo de trabajo, Ujú. en mi campo de investigación también se crean imaginarios y se crean realidades, se performan las realidades. Y siempre Claro. digo, porque me parece muy curioso, y yo creo que una de las cosas que más me gusta de investigar sobre el cine es precisamente cómo tiene esa capacidad el cine de performar la realidad, ¿no? De influir sobre la realidad. Y siempre cuento dos historias que me parecen muy, muy curiosas, ¿no? Porque yo creo que tenemos tan integrado el cine en nuestras vidas que no somos realmente conscientes de la influencia que tiene en la forma en la que percibimos la realidad. Y yo siempre me voy, como todo en esta vida, a los orígenes, ¿no? Y cuando se inventó el cine, cuando lo inventaron los hermanos Lumière, bueno, ahí hay una pequeña guerra entre si lo inventaron los hermanos Lumière, Sí. Edison y tal, pero bueno, vamos a asumir lo que dice la historia del cine, que es los hermanos Mm. Lumière, lo que hacían, un poco para quien no esté muy puesto en cine ni en investigaciones, de cine, cinematográficas, cuando se inventó el cinematógrafo, lo que realmente hacía es que los hermanos Lumière hacían pequeños clips de vídeo, por decirlo de alguna forma, y lo que hacían era proyectarlos, o sea, sin ninguna finalidad narrativa, sin ninguna finalidad dramática, ¿no? Entonces hay vídeos como la salida de los obreros de la fábrica, ¿no? Y era Ujú. la cámara ahí puesta y gente saliendo. Y había otro que era
la llegada del tren, que era un Ujú, tren llegando directamente. Y en esa ujú. primera proyección, que se hacía en un café parisino, todo muy coqueto, la gente salió corriendo porque pensaba que se les echaba el tren encima, ¿no? Que les venía un tren que los iba a aplastar, ¿no? Y esa es lo que me parece ya en los mismos orígenes, cómo tenemos los humanos esa capacidad para confundir realidad y ficción, sobre todo Ujú. cuando el cine es realista y además intenta cada vez ser más realista, ¿no? Y luego ya saltando un poquito más, y ahora ya volvemos a hablar, que como me dejes, yo aquí chupo cámara todo el rato, chupo micrófono, pero llevado un poquito más a la actualidad, entre comillas, también me parece muy curioso cómo en el año 75, no sé si tú te sabes esta historia, cuando se estrenó Tiburón de Steven Spielberg, Ujú. Sí, se generó un pánico colectivo. De hecho, la historia del miedo a los tiburones ha llegado a nuestros días y los tiburones sí. no son no son son igual de Sí, inofensivos peligrosos, prácticamente que sí, un que delfín o otros. igual de peligroso que un delfín o cualquier otro bicho Mm, marino gigante, mm, ¿no? Pero el mm. año que se estrenó la película de Tiburón, nadie se quería bañar en el agua, nadie se Efectivamente. quería meter en el bar, pero es que también hubo una serie de incidentes porque hubo, pues como había todos los veranos, pues ataques de bichos en el mar y tal, en el mar. Y claro, todo era mágicamente ataques de tiburones, que luego Ujú. eran pues ataques de delfines, que los delfines también muerden. Es decir, ataques que había que se produjeron otros años Se es, atribuían se todos atribuían al... directamente a los tiburones. Pero es que Mm, además llegó el momento en el que se cuenta que hubo una foca, no, una ballena varada en el mar, de esto que llegó a la orilla, y lo sí. confundieron con un tiburón y la mataron a golpes. O sea, Madre mía. el pánico que generaba ya, confundieron un cachalote, no sé si era con un tiburón, o sea que ya hay que tener ganas Ujú. de confundir eso, y el pánico que les generó, hubo una horda de personas que los mató, ¿no? Ujú. Entonces me parece Bueno, muy es curioso. que está muy bien eso que dices y lo que señalabas precisamente, ¿no? De esa performatividad, ¿no? Que efectivamente lo podemos encontrar en muchos ámbitos, ¿no? En muchas temáticas distintas, ¿no? Y en lo geográfico, bueno, ahí has destacado algo que es muy interesante, que es un impacto que en definitiva, el de Tiburón me refiero, que Ujú. incluso tiene una consecuencia económica, es decir, si la película se ha rodado en un lugar determinado y la gente lo relaciona con ese lugar y con los tiburones, evidentemente habrá menos turistas, menos bañistas y a lo mejor también la capacidad de negocio de los locales de ese lugar se vienen abajo. Es decir, hay una repercusión en cierto modo económica y hay una línea muy interesante en relación con el cine, en el planteamiento económico que tiene que ver con lo que se emite en las pantallas, con lo que se exhibe, que es lo que se llama el turismo cinematográfico, ¿no? O el screen tourism, ¿no? El turismo de pantalla, es decir, personas que quieren visitar escenarios que aparecen en películas. Es decir, se está poniendo en valor áreas que quizá antes de la película no tenían ningún tipo de atracción o de llamada no turística y por algún motivo determinado se convierten en un punto central que llama muchísimo la atención. O sea que el efecto, efectivamente, esa conexión cine, realidad y ficción está claro que aparece en infinidad de ocasiones. Está por todos lados. Sí, de hecho el otro día, bueno, el otro día te puedo decir, el otro día puede ser hace 6 meses, ¿no? Mm, Mi otro día es muy amplio. Pero sí que leí un artículo que hablaba precisamente de esto, de lugares cinematográficos que se habían hecho famosos y hablaban, ujú, por ejemplo, de las escaleras del exorcista, en las sí. que el padre Carras cae. Y era como un punto turístico, un punto en el que había que ir sí o sí si estabas en la ciudad para ver las escaleras, porque si no, no habías estado allí. Exacto. Sí, sí, se convierten en iconos, es decir, trasciende, y eso también es interesante, porque habla de una realidad a la que nos acompaña las ciudades o otras áreas en las que parece que todos los referentes fundamentales tienen que ver con algún tipo de arquitectura de épocas pasadas y sin embargo el cine lo que hace es actualizar y renovar esa relevancia de ciertos puntos. Es decir, incluso algo tan banal como lo que dices tú, una escalera, una escalinata, una fuente o una calle que no tiene ningún tipo de mérito arquitectónico o monumental, por la vía del cine se puede convertir en algo atractivo y algo que merece la pena visitar para ciertas personas, para los fans, ¿no? Claro, de hecho estoy pensando, por ejemplo, en la famosa escena del Día de la Bestia, del cartel de Exacto, Sueps, en el que completamente, claro, que es completamente. como, se ha hecho una escena mítica, el cartel ya era famoso, pero se ha hecho Ya era famoso, completamente, pero se ha yo hecho creo mítico, ¿no? De, completamente, yo creo que esa escena ha cambiado para siempre la imagen de Callao, de la Plaza del Callao en la Gran Vía madrileña.
O sea, creo que Claro, es un sí, antes y un sí. después. O sea, ahora ya no la puedes despojar de algo que es muy intenso, es muy potente, ¿no? Y por lo tanto, pues ahora cualquier espectador que mínimamente conozca la película se aproxima a la Gran Vía y ves ahí a Santiago Segura subido, aunque no estuvo nunca, Total. pero ahí estuvo, ¿no? Pero se hizo. Claro, y es que además yo Exacto. creo que, me viene a la cabeza ahora y estaba pensando en Alex de la Iglesia, y yo creo que es Mm. un buen geógrafo urbano del cine, ¿no? Porque justo me viene a la cabeza. Dime, dime. No, 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 Ah, continúa ¿qué iba a decir? porque... Porque a mí me ha venido de pronto a la cabeza, según dicho esto, la escena de la comunidad en la que ella, Carmen Maura, al final aparece enganchada a la pata Sí, de esta estatua sí, ecuestre. sí, Me sí, viene La Puerta en del la calle Sol, en Las Alcalá, Brujas de Zugarramurdi, claro. arranca directamente con una plaza. Mm. Sí, sí, pero fíjate tú que ahora, bueno, dices Alex de la Iglesia, pero y tantos otros, ¿no? Porque, por ejemplo, José Luis García tiene la película El Crack y El Crack 2, en las que la Gran Vía también yo creo que cobra una dimensión extraordinaria. O sea, nosotros hicimos, además, la construye con muchos planos a veces, que son planos de situación muy breves. Bueno, no sé cuántos tenemos contabilizados porque intentábamos localizar cada uno de los planos que había hecho García en la Gran Vía, desde dónde se habían tomado y demás, y eran unas cuantas decenas de planos, ¿no? Y al final es casi como, reconocías que había un homenaje a una calle, ¿no? Y un director que lo hacía con mucho interés, con mucha delicadeza y con mucha pasión, pero igual que García en la Gran Vía, en esas películas, antes tú mencionabas a Eloy de la Iglesia, y Eloy de la Iglesia nos presenta unas realidades urbanas de la ciudad de Madrid espectaculares, distintas, porque se va muchas veces también a la periferia y por lo tanto Mm. complementa, ¿no?, la imagen habitual, ¿no?, que tenemos de Madrid, que parece que es todo Sol, Plaza Mayor, Cibeles y Puerta Alcalá. Eloy de la Iglesia hace una disección de la ciudad de Madrid, un juego de áreas, ¿no?, interconectadas, cada una con sus referencias desde el punto de vista social, económico, cultural, y al final es realmente un lujo contar con un material como este, ¿no? Para Ujú. entender la ciudad y la visión de la ciudad. Claro, de hecho, yo creo, o sea, yo admiro muchísimo a Eloy de la Iglesia, ya te decía al Mm. principio Sí. que mi TFM iba sobre, Mm. sobre su representación de la homosexualidad, pero y cruzo los dedos para que en algún momento pueda hacer la tesis, que quiero también Ojalá. hacerla sobre él, pero, y sobre todo me ocurre por lo que tú has dicho exactamente, ya no solo tú lo llevas al nivel geográfico, que Ujú, efectivamente lo que hace Eloy de la Iglesia siempre es representar la periferia. Me viene a la ujú. cabeza, por ejemplo, colegas con unas Sí, vistas de la ciudad de Madrid desde la periferia, que es como esa separación, ¿no? Entre lo exacto, exacto, marginal y exacto. lo urbano, ¿no? Pero es que me Está interesa por señalando eso la frontera precisamente. urbana. Perdona, sí que está, digo que Claro, está claro. como marcando las fronteras de la ciudad. Y eso es muy interesante. Total, total. Y ya no solo lo hace a nivel geográfico, a nivel físico, Ujú, también lo que hace es ese retrato de la otra España. Sobre todo si nos vamos ya no tanto al cine homosexual que él hizo, las películas en la transición, sino al cine kinky, ¿no? En ujú. realidad lo que hace es un retrato de una generación que, si no llega a ser por él, si no llega a ser por José Antonio de la Loma, que es otro director de Sí, Perros Callejeros y otras películas de cine kinky, no hubiera quedado para la posteridad. Hubiera quedado, como tú bien dices, la Plaza Mayor, la Gran Vía. ¿Cuántas películas no habrá en la Gran Vía en los 70, 80? Pero no exacto. hubiera quedado Vallecas. Sí, Por ejemplo, yo recuerdo que exacto. Los Vaya. Placeres Ocultos habla de Palomeras Altas, cuando era un barrio caótico que no se había, Sí. que Madrid no había tomado mano en ella todavía. Entonces, todo eso que podemos hacer una lectura desde lo geográfico, también la podemos hacer desde lo social, ¿no? Porque es como Efectivamente. estas generaciones de Mm. jóvenes, de todo lo que Sí, hacían, de sí, los palos que tenían que dar para sobrevivir, de todo, eran la otra España, que además nadie sí. quería ver porque, claro, estábamos saliendo de una dictadura y había que mostrar, tanto nacional como internacionalmente, la cara Otra bonita. Y imagen. de pronto dijo Ujú, lo de la Iglesia, no, es que esto no solo son palacetes de Gran Vía, esto no solo es esto, es mm, que también es esto, estas casas cochambrosas, claro. esta marginalidad, ¿no? Que ha pasado gracias a su cine. Por eso me gusta tanto. Totalmente.
En realidad, ahí también habría que sumar a Carlos Saura con Deprisa, deprisa, por ejemplo, ¿no? Que es otra película, yo Claro, creo que genial para un poco mostrar esa misma idea, ¿no? Del delincuente que está en la periferia, que va al centro, a áreas, digamos, más nobles de otro nivel socioeconómico, para dar sus golpes y por lo tanto está poniendo en contacto, ¿no? Dos mundos casi antagónicos, ¿no? El oficial y el que está fuera, ¿no? En los márgenes, ¿no? En todos los sentidos en los márgenes, ¿no? Y creo que en ese sentido, bueno, pues el cine cumple una faceta extraordinariamente importante. Se queda como un testimonio, más allá de la historia en sí, es todo lo que se encierra. A mí me parece que es algo que tiene un valor extraordinario para entender una época, en definitiva. Una época y un lugar, claro. las dos cosas. Totalmente, y es que además yo creo, claro, es que entra dentro, yo creo, de la idiosincrasia, por decirlo de alguna forma, el cine kinky, porque al final, Mm. hace unos años, hace pocos años, se hizo como una película neo-kinky. Bueno, podríamos hablar del cine neo-kinky, que también es muy interesante, pero no tanto el cine neo-kinky, sino ese homenaje al cine kinky anterior desde la Ujú. actualidad. Me refiero a las leyes de la frontera. No sé si has visto esa No película, la he visto, que no, es, no la he pues se visto. llevó el Goya, no sé si fue este año o el año Ujú, pasado, y realmente lo que hacía era recrear una película de cine kinky con la misma estética, las mismas cuestiones, pero hecho desde la actualidad hace poquito, ujú. ¿no? Y al final hace lo mismo, hace una recreación, si no recuerdo mal, es de Barcelona, de la Barcelona también Ujú. de periferia, de Claro. esos lugares donde estaban todos amontonados, donde eran barrios totalmente populares, con todo el peso que tiene la palabra de barrio popular, donde la crianza era colectiva prácticamente, los niños por la calle, no había demasiados elementos arquitectónicos más allá de las casas, el suelo de tierra. Quiero decir, Ujú. hay un contraste muy grande que esa representación geográfica también muestra, como decíamos al principio, esa distancia que hay entre las diferentes clases sociales, ¿no? Claro, bueno, y hay una serie también que yo no la he visto, ¿eh? Porque series estoy un poco más al margen, pero Entre vías, además con una componente interesante, ¿no? Que es el propio título, que me imagino que igual lo habéis escuchado, que fue un poco polémico y hay testimonios de personas del barrio, ¿no? De Vallecas, la zona de Entrevías, que dicen es que de nuevo están sacando a relucir un poco la imagen pues de un Vallecas vinculado a lo marginal en el sentido peor, ¿no? La ilegalidad, el tráfico de drogas, los robos, la violencia. Entonces, claro, que pongan como título de una serie, ¿no? Entre vías, que es un lugar concreto de la ciudad de Madrid, es como Uh -huh. estigmatizarlo en cierto modo, ¿no? Y eso generó también cierta resistencia, lo cual también habla precisamente de lo que comentábamos al principio, ¿no? Las conexiones y la relación que hay entre la realidad y la ficción es imposible separarlas porque se cruzan permanentemente, ¿no? Claro, totalmente. Y luego también me viene a la cabeza, por ejemplo, si tenemos esto en los años 70, 80, este cine kinky, si nos vamos un poquito más atrás, el cine de la costa valenciana, es decir, el cine de las suecas de los años 60, Ujú. 70. Yo es que soy muy aficionado a ese cine, me gusta mucho ver ese cine malo en el que la trama es un señor de Madrid agobiado por su vida se escapa a la Costa del Sol o se escapa a Valencia, esta zona, a veranear con su mujer, pero realmente lo que le gusta es ver a las suecas en bikini y todo eso. Sí. Es un Ujú. universo completo. O sea, ese tipo de Ujú. cine, mi chico se ríe mucho de mí porque cada vez que no dormimos separados, que dormimos separados o algo y yo me hago mi plan, yo me pongo Flixolé, que es la plataforma de cine español, y Sí, me sí, veo sí, todas sí, las sí, sí. películas de las suecas, o sea, es como el menguante hombre de Benidorm. O sea, eso es una película Sí, bueno, maravillosa. hay de todo. Bueno, está, por ejemplo, ay Dios mío, la del turismo es un gran invento, Por que es una película ejemplo, también que está un poco en esa línea. Y luego hay otra muy interesante que sale Alfredo Landa, que es El Puente, que también es un trabajador típico de Madrid que al final coge unas vacaciones y se va para Torremolinos, si no recuerdo mal, ¿no? Pues eso, precisamente un poco en la línea que tú señalas, ¿no? Con esa imagen constante de esos años, ¿no? Que en cierto modo aquí también se caricaturiza, ¿no? Y por cierto, ahora que lo señalas, bueno, no es el momento de decirlo, pero hay bastantes investigadores, concretamente, ¿no? De la Universidad de Valencia y de otros ámbitos, de Alicante, que han trabajado bastante todo este tema del cine, de la imagen, del turismo, del turista, o sea, da también para un retrato, ¿no? Sociológico en un contexto determinado, además de una España que está en cambio, que la propia costa está transformándose, ¿no? Porque crecen y crecen los hoteles y los edificios de apartamentos y por lo tanto se está testimoniando, ¿no? Todo un proceso de transformación bien interesante.
Claro, es que al final es eso, este tipo de películas eran realmente folletos, o sea, era promoción Mm, turística, porque es que en ujú. realidad Sí, sí. no había más allá y realmente lo importante de y por lo que a mí realmente me gustan, es porque veo la arquitectura que había, los edificios de Benidorm, cómo eran los hoteles, cómo era la ropa también, la vestimenta que llevaban. Entonces realmente eran testigos de una época involuntarios Ujú. realmente, pero como las tramas en realidad eran tan pobres, porque todas las Mm, películas eran igual, realmente si tú quieres ver las películas desde el día de hoy, lo que es que te tienes que fijar un poco en todo lo que las envuelve, no tanto la trama en sí misma. Y de hecho, totalmente. Benidorm es que es una ciudad que se ha construido a base de este tipo de cuestiones del cine, pero el Festival de Benidorm, que ahora está tan en boga Ujú. con Sí, Eurovisión y con la preselección, sí, fue un festival que se creó para promocionar la ciudad y para construir en claro. lo que realmente se ha convertido. Exacto, sí, sí. Totalmente. Sí, iba en esa línea, era como parte de la propia, del propio proyecto, ¿no? Podríamos decir. Claro. Hay algo interesante cuando, porque digo, con esa juego, ¿no? De lo real y de la ficción, ¿no? De la performatividad de nuevo, ¿no? Un poco la idea del cine. Hay una cosa que a nosotros nos gusta mucho también y cuando estabas hablando, por ejemplo, de los orígenes del cine, no me ha venido a la cabeza que es también cómo desde muy al principio los primeros creadores del cine se dieron cuenta de que se trataba de una herramienta que en buena medida iba a servir para transformar la realidad a gusto del creador, ¿no? Y en ese sentido hay un término que a nosotros nos parece muy atractivo, que es lo que un ruso, un cineasta ruso, Kuleshov, denominó las geografías creativas. Cuando hablaba de geografías creativas, precisamente lo que estaba reconociendo es algo que el cine, por otra parte, hace de manera prácticamente inevitable, que es eh, falsear la realidad. Por ejemplo, una película que ocurre en una ciudad determinada, resulta que el resultado final, lo que ve el espectador, es la suma de trozos que a veces están unidos, aunque en la realidad están separados a veces por cientos de metros o incluso kilómetros, ¿no? Entonces, el cine, dentro de sus magias, pues tiene esa capacidad de crear una nueva realidad. Nosotros le llamamos a esto un ejercicio de elipsis espacial, es decir, de repente un personaje está en un lugar y pasa un segundo, parece que hay una continuidad, ¿no? En la acción y aparece en un contraplano en otro lugar completamente distinto. Abre los ojos, la famosa película de Amenábar, la escena inicial en la que está Eduardo Noriega, ¿no? Con el coche por la ciudad de Madrid, se extraña porque está todo vacío, pues las primeras escenas de esa marcha, ¿no? Un poco desconcertante del Madrid sin nadie en la calle, pues está en el barrio Justicia. Y de repente sale del coche y aparece la Gran Vía. Entonces haya habido un salto que no es lógico, que es irreal, pero que el cine conecta una pieza con la otra, ¿no? Y por ejemplo hay una película muy bonita de, bueno, José Luis Cuerda, ¿no? Amanece que no es poco, pero hay otra también que está muy bien, ¿no? Que es Así en el cielo como en la tierra, en la que hay una escena, bueno, el que ya ha visto la película recordará que está filmada básicamente en Buitrago de Lozoya, en la Comunidad de Madrid. Y Paco Raval hacía bueno, de guardia civil, que era como San Pedro, ¿no? Del cielo, el que permitía entrar a los candidatos de ir al cielo, perdón. Y uno de los que va es Luis Ciges, el actor Luis Ciges, fantástico, que establece un diálogo con Paco Raval y resulta que las escenas están tomadas, las de Paco Raval en Buitrago de Lozoya y las de Luis Ciges en Talamanca del Jarama. Y están dialogando. Es decir, casi es una virtualidad absoluta, ¿no? Pero sin plasma. Hay una conexión de dos realidades geográficas que el cine las pone en contacto, pero cada uno está, pues eso, a 30 y pico kilómetros de diferencia uno del otro, ¿no? Y son esos detalles también los que a veces nosotros nos hacen un poco pensar, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Qué factores o los porqués, ¿no? De por qué un director de repente se plantea unir una escena con otra, qué es lo que hay detrás de todo eso, porque al final el espectador está viendo un resultado completo, continuo, homogéneo, lógico, coherente, y no percibe muchas veces estos saltos, ¿no? Estas aberraciones, casi podríamos decir, geográficas, ¿no? Pero le da un atractivo que por lo menos para nosotros nos parece muy interesante. Y Claro, hay y luego otra, también. hay... Sí, sí, perdona. Dime, no, no, habla, habla. No, hay otra también que nos gusta muchísimo, que es lo que llamamos suplantaciones geográficas, que es algo que se repite muchísimas veces, ¿no? Que es cuando un lugar determinado, en la historia contada, ¿no? En la película, pues te dicen que es una ciudad determinada,
pero el rodaje se ha hecho en otra distinta. Entonces estás haciendo pasar unas realidades por otras y volvemos a lo mismo, ¿no? El espectador a veces no es consciente de esto y los ejemplos en este sentido son increíblemente variados y numerosos. Claro, justo por ahí va mi apunte, por esto que has dicho, porque luego es como, puedes jugar con el espectador en el sentido de que puedes Sí, hacerle creer que estás en la luna, ¿no? O sea, con estas teorías exacto. conspiranoicas que dicen que nunca se ha llegado Mm. a la luna, ¿no? Pues mira, si eso fuera cierto, ¿no? Incluso se puede simular que estás fuera del planeta Tierra, ¿no? A través de una cámara, de una buena iluminación y de un espacio que pueda simular esas condiciones, ¿no? Y esto me lleva un poco a mí a preguntarme qué es lo que lleva a que de repente haya todo un equipo completo que a lo mejor es una película con producción española y se vayan a rodarla a Jamaica. Yo qué sé, ¿no? Dices, bueno, quiero Ujú, decir, con lo caro que es. Ayer veía ujú. una película, en mi afán de ver películas malas, entrecomillado, porque a mí me gustan, ¿no? En este caso también soy muy aficionado a las películas frívolas de los años 90, ¿no? Y en este caso estaba viendo una película que se llamaba O Cielos, que es de Ricardo Franco, de hecho fue su penúltima película, y estaba protagonizada por el Gran Wyoming, por Ángela Molina y por otro actor que no me acuerdo, pero bueno, que eran como los actores Ujú. de la época, ¿no? Y la historia, muy banal, iba de un publicista de muchísimo éxito sin escrúpulos, ¿no? Y resulta que, es que me da risa porque resulta que el hombre como que le intentan disparar, lo intentan matar, y el ángel de la guarda va al cielo y Dios es Rafael Aparicio, que es la última película que hizo Rafael Aparicio, de hecho, haciendo de Dios, ¿no? Y entonces Rafael Aparicio, que hace de Dios, le dice, mira, al ángel de la guarda, vamos a darle una segunda oportunidad en la vida, pues, o sea, que no muera, pero a cambio tiene que hacer una campaña de publicidad a favor de la familia tradicional. O sea, fíjate tú qué ida de olla, ¿no? Pero lo que vengo a contar de todo esto es que resulta que rodando ese spot, ese anuncio, se van a Jamaica, ¿no? Y Ujú. dice el Gran Wyoming, que es como el director de esa publicidad, dice, ¿por qué estamos en Jamaica y parece que estamos en Cuenca? O algo así, ¿no? Entonces, como que se había trasladado todo el equipo a Jamaica, pero realmente el rodaje parecía que estaba en Cuenca. Y dice, yo no Ah, sé para qué vale. nos hemos venido todo el equipo a Jamaica para hacer un spot que parece que estemos en Cuenca, ¿no? Entonces me hace mucha gracia esa conexión de. Claro. Es que Y, es algo muy común, ¿eh? Esos saltos, claro, hay una parte también que dices, claro, es que moverte por ahí es un coste, tú lo decías también importante. Curiosamente, es una cuestión económica, precisamente es lo que justificó que muchas películas, por ejemplo, los westerns famosos, los spaghetti western, que vinieran a España. ¿Por qué? Porque les salía más barato. Y la el mini industria, Hollywood, bueno, exacto, todo eso vinieron aquí y bueno, no solamente westerns, y películas impresionantes que se han hecho, bueno, pues aquí cerquita de Madrid, ¿no? Hay títulos, o sea, que ha estado parte del rodaje de Espartaco, de Stanley Kubrick, se hizo en Colmenar Viejo y la verdad es que hay un montón de películas que llegaron al territorio español y quizá esto es algo que sorprende que no se le dé más relevancia, porque yo creo que coincide con algo que es un poco de puesta en valor, como de otra capa de valor cultural, que es asociar un producto, sobre todo cuando es un producto de calidad, con un determinado lugar, ¿no? Porque a fin de cuentas eso está afectando también a los habitantes de ese lugar y eso creo que merece la pena que sea conocido, ¿no? totalmente. Y además las famosas Film Commission, ¿no? Realmente Madrid Film Sí, Commission, tal Film sí, Commission, ¿no? Realmente su finalidad es atraer rodajes, tanto nacionales como internacionales, a su sí, territorio. Y yo creo que exacto. sería muy interesante que también dentro de la labor comercial, porque al final es una labor comercial, de promoción turística, de promoción Ujú. empresarial, también deberían de tener una especie de parte en la que se haga una Sí. recuperación de Lo, todo esto, se haga una lo van, proyección. sí, lo van haciendo. Yo, vamos, concretamente Madrid Film Office y Film Madrid, la de la Comunidad de Madrid, nosotros tenemos contactos con ellos, ¿no? Y vemos que son sensibles, algunos especialmente sensibles a estas cosas, porque no deja de ser otra faceta más del cine, ¿no? De esa conexión entre ese mundo de la ficción y la creación y el valor cultural y artístico que tiene el cine con la realidad, porque el espacio está ahí y lo habitamos las personas, ¿no? Por lo tanto, ahí un poco se cierra un círculo muy interesante y muy apasionante, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito y nuestro trabajo, en cierto modo, los proyectos van un poco en esa dirección, ¿no? Reivindicar esa componente, ¿no? De asociar esa
ese trocito de cine o de una película concreta a un lugar determinado. Creemos que es algo que Claro. merece mucho la pena y la gente cuando lo ve le encanta además. Y eso es muy Claro, bonito. sí, funciona muy bien, claro. De Sí. hecho, no me gustaría, porque ya me comentan por el pinganillo que tenemos que ir terminando dentro de poquito, Ujú, pero sí que no me gustaría dejar pasar, si cuando estamos hablando de geografía, de espacios urbanos y todo esto, el cine de Almodóvar, ¿no? Porque yo creo que ha ujú, hecho muchísimo, tanto por dejar una constancia audiovisual, tanto del skyline, por decirlo de alguna forma, de Madrid, como ujú. también de los urbanos, como él ha enfrentado constantemente, enfrentado sin la carga de lucha, sino de cómo de alternancia, por decirlo de alguna forma, entre lo Ujú. rural y lo urbano. Y luego Sí, cómo él ha es verdad. ido, esto sí que lo leí hace tiempo, por ejemplo, él en la película Kika, él normalmente le gustaba mucho rodar en aeropuertos, de hecho en Mujeres al borde, Sí, la escena final es un aeropuerto, sí. le gustaba a él mucho el tema de aeropuertos. Escucha, y Dime, cementerios también, ¿eh? Cementerios también salen muchos en las películas de Almodóvar. El cementerio es de muy de Almudena, concretamente. cementerios. De Mucho, hecho, mucho. Volver Aparece. empieza también Sí, con sí. un... Es verdad, tienes razón. Sí, 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 Pues sí. justo en Kika, que es una película del 93, ahí la Ujú, escena de llegada de Peter Coyote, creo que era el actor que era el protagonista, iba a Atocha, iba Verónica Forqué a recogerlo a Atocha, porque justo acababa de remodelarse Atocha en el año 92, había Ah, estrenado claro. una remodelación completa y Almodóvar dijo, pues esto lo quiero yo dejar Ujú. aquí Es plasmado, ¿no? verdad, Entonces, es me verdad. parece muy, muy guay. Luego, por ejemplo, también me interesa y me gustaba mucho y yo, de mis películas favoritas de toda mi vida, yo creo que es que he hecho yo para merecer esto. Y a mí Ujú. me fascinaba cuando yo soy de Granada, entonces yo esta película, pues no sé, Mm, la vería con 12 13 años, muy prontito. Me fascinaban las colmenas, esas claro. colmenas Impresionante. gigantes Es del barrio de la impresionante. Concepción, creo que era. Sí, Yo sí, eso sí. en Granada no se veía. No O sea, no estaba, se veía claro. claro, no estaba. Yo decía, madre, me veía tanta ventana, decía, ¿cuánta gente tiene que vivir ahí? Y de pronto también me hacía un retrato, volvemos a lo mismo, un retrato social a través de la arquitectura y a través de la geografía. Completamente, Es súper claro. interesante. Claro, porque le da, yo creo que esas edificaciones es que es imposible que lo que cuentes no trascienda. O sea, solamente viendo Total. esos edificios tan poderosos, claro, te tiene que enganchar lo que suceda, ¿no? Que por cierto, Eloy de la Iglesia también, me parece que es en Colegas, creo que también aparece en ese mismo edificio en la película de Eloy de la Iglesia en Sí, Colegas. Me sí, parece sí, que es también es. verdad. O Sí, sea, sí, no que sé es si es el verdad mismo, pero sí. que hay como ciertas realidades que atrapan, ¿no? Yo creo que a un creador, a un director mínimamente sensible que tiene esa capacidad para ver las posibilidades, ¿no? Visuales, narrativas también de los lugares o de los edificios, pues es una suerte, ¿no? Que haya gente que lo hace y que lo hace muy bien, además, ¿no? Claro. De Porque hecho, enriqueces. tanto es así que, de hecho, salió un libro que se llamaba Madrid en el cine de Pedro Almodóvar, de Gloria Camarero, que es un libro que Sí, realmente te habla de todos los escenarios de película mm, por los que se han desarrollado las sí, obras de Pedro Almodóvar. O sea que efectivamente. realmente es una pasada, Mm. Pedro. Pues nada, yo creo que vamos a ir terminando. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos, algún apunte, cualquier cosita. Pues no, la verdad es que yo lo que sí me gustaría es que las personas que nos escuchan, ¿no? Pues un poco se pregunten por esas conexiones, ¿no? Esa fuerza que tiene el cine precisamente para cambiar la imagen de los lugares, para transformar incluso lo propio, ¿no? A mí hay una cosa que del proyecto que nos gusta, que es que, claro, sobre todo en barrios que a lo mejor tienen pocos elementos de interés, pues hay veces que han sido visitados por las cámaras, ¿no? En películas, en series, y creo que eso es una cosa que se debería un poco reivindicar más. Es decir, que el propio ciudadano, el habitante de un barrio, por ejemplo, de una periferia, ¿no? Donde no tenemos monumentos históricos relevantes, pues que se dé cuenta también que eso es una forma de cultura y de poner en valor una determinada realidad, ¿no? Espacial, socioeconómica, y que le compete a ellos también, ¿no? Como habitantes de ese barrio. Creo que eso es un ejercicio que todavía creo que falta por esforzarse un poquito más en esa línea. Claro, totalmente. Yo creo que todavía se sigue viendo un poco el cine como algo, como un elemento pop. Quiero decir, como un elemento un poco banal, un poco sin Sí, peso. No es lo mismo tener una escultura del siglo XVIII, el exacto. XIX, que tener un escenario de rodaje donde es una película que ha visto millones de personas. O sea, ahí un poco ocurre con el tema del espectáculo cine enfrentado a Sí, el arte serio, ¿no? Por decirlo claro, de ujú, alguna forma. Y exacto. creo que es Sí, pero una yo creo forma que muy hay que, interesante hay de que reflejar. reforzarlo, hay que reforzarlo también, porque
tiene un impacto muy importante. En Claro, ciertos entornos lo totalmente. tiene, en ciertas personas también. Así que nada. Totalmente. Pues tocayo, ha sido un Muy bien. placer este Lo mismo te ratito. digo, Yo Carlos. nos decían que se nos iba a hacer corto, pero en realidad Cortísimo. es real, que se nos ha hecho cortísimo. Así que nada, comentaros, señores oyentes y oyentas, que podéis seguir la pista de mi tocayo Carlos y su proyecto Geocine en la web de mismo nombre. Y Ujú. también podéis seguirme a mí a través de mis redes sociales, Carlos Barea F. Y Sumergencias, ya para terminar, hay que aclarar que es una iniciativa promovida por AIDI, es decir, sin ellos no estaríamos aquí, que tienen una tendencia a juntar gentes y personas de universos diferentes, pero que luego nos damos cuenta que en cuanto se rasca un poquito no somos tan diferentes. Son Ujú. una comunidad de personas creativas, emprendedoras y activistas quienes utilizan su pasión para temas como la cultura, el diseño, la tecnología para llevar a cabo proyectos con impacto social, especialmente ante la que se nos viene encima, dicen aquí. Yo estoy leyendo, pero estoy completamente identificado con lo que dicen. Así que si quieres continuar la conversación y saber qué más cosas se hace desde AIDI, cotillea la web www.aidi.es y únete a los diferentes canales de redes sociales. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a mí. Yo también me lo agradezco y espero que nos cruce otra vez Gracias. la vida, que ha sido un ratito muy, muy agradable. Seguro que sí, con una cerveza o un café, Carlos. Eso. Un abrazo. Lo mismo.